Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, pues qué gusto saludarle en esta ya tarde de domingo. Sí, ¿qué le parece si me acompaña por favor al libro de Génesis, capítulo 12? Y vamos a continuar con la serie que estamos llevando, ¿verdad? Acerca de la verdadera fe, la fe verdadera, ¿no? Cuando usted y yo hablamos de la fe, hay un personaje bíblico que siempre resalta sobre el tema de la fe. ¿Quién es? Abraham, ¿verdad? Abraham, siempre que hablamos de la fe, bueno, pues es imprescindible dejar de hablar de Abraham, un hombre que le creyó a Dios y que le fue contado por justicia. Dice ahí en Romanos capítulo 4 que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero fíjese que hay dos casos muy importantes en la vida de Abraham en donde él trabaja con la fe, pero a la vez con la obediencia. Yo le he titulado en esta mañana a este mensaje la fe y la obediencia. Este es el tema que yo quiero compartir con usted, la fe y la obediencia. No podemos decir que tenemos fe si no la ponemos en práctica, ¿sí? Si no obedecemos. Dice ahí en el versículo 1 del capítulo 12, si me acompaña, de Génesis, ¿ya lo tiene? Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Fíjese, se fue Abraham como Jehová le dijo. Ok, vemos ahí en un primer paso, ¿verdad?, acerca de, en la vida de Abraham, cómo Dios le habla a Abraham y le dice que se salga de su tierra, que salga de su parentela a la tierra que él le va a mostrar. Ni siquiera le dijo a dónde, nada más le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En ningún momento le dijo a dónde se tenía que salir, a dónde tenía que ir. Pero era tanta la confianza de Abraham en Dios, era tanta la fe que Abraham tenía puesta en Dios, que no le costaba trabajo obedecer. No le costaba trabajo a Abraham seguir las instrucciones de Dios. Dios hablaba y Abraham obedecía. Dios le dijo: salte de tu casa. ¿Y qué hizo Abraham? Se salió, obedeció. Y esa es la actitud que todos los cristianos debemos de tener con Dios. Cuando Dios nos habla, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Obedecer. O sea, normalmente a todo mundo le predicamos y le decimos que somos cristianos, que tenemos fe, que creemos en Dios, pero nuestra manera de vivir dice totalmente lo contrario. No tiene nada que ver con lo que hablamos, con lo que vivimos. Y ese es un grave problema, ¿no?, que tenemos en la iglesia cristiana. Muchos cristianos que actualmente no viven una vida de verdad de cristianismo. Y bueno, ahí es donde uno dice: bueno, realmente, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? Imagínense que usted está ahí, ¿verdad?, en una reunión con Abraham y con amigos ahí, y entonces se están tomando un refresco por el calor y todo. En eso llega Abraham y les dice: ¿qué ole? ¿Cómo están? Bien. Oye, ¿qué creen, mano? Fíjate que Dios me dijo que me iba a dar una tierra, que me saliera y que me fuera para allá. Y pero llega y se sienta ahí a tomar el refresco, y pues todos los demás: oye, espérame, pues ¿qué estás haciendo aquí? Si Dios te dijo que te iba a dar una tierra y que te fueras, ¿qué tienes que hacer? Irte. O sea, no iba a pasar un tiempo, ¿verdad? Yo creo que todos los amigos le preguntan: oye, ¿por qué no te has ido? ¿Por qué no estás haciendo las maletas para irte a donde Dios te dijo a donde dijo que te salieras? O sea, simplemente, ¿verdad?, no es incongruente que es que Dios me dijo que me iba a dar una tierra, pero
Y luego después checo a ver qué rollo. No, Abraham no hizo eso. Abraham inmediatamente dice ahí que en el versículo 4 que Abraham salió conforme a lo que Dios le había ordenado. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Salió 75 años. Él podía haber puesto muchos argumentos para obedecer a Dios y decir, no, Señor, pues ya soy viejo, Señor, yo ya soy un hombre viejo, ya soy un hombre, pues ya, ¿a dónde, Señor? Ya no tengo la misma fuerza, la misma capacidad para hacer esto o aquello. Y ahí es cuando Abraham también le cree a Dios y si el Señor me dice que me vaya, yo me tengo que ir. Entonces, ¿cuál sería la evidencia de que Abraham le creía a Dios? ¿No sería acaso decir que si no se iba, pues no tenía fe? ¿Cuál era la evidencia de que Abraham le creía a Dios? Obedecerle. Esa es la evidencia que usted y yo debemos de tener. Si realmente decimos que le creemos a Dios y que tenemos fe, la mejor manifestación de nuestra fe es la obediencia, el creerle. Cuando Dios dice en su palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿tienes fe en Dios? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que obedecer a Dios de acuerdo a su palabra que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Los esclavos, estar sometidos a vuestros amos, ¿verdad? O sea, los empleados a los jefes en el trabajo. O sea, hay una serie de mandamientos, hay una serie de palabra que Dios nos ha dado a cada uno, y lo que tenemos que hacer es obedecer, pero conforme a nuestra fe, usted y yo vamos a obedecer a Dios o no. Conforme a lo que Dios nos está mandando, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Dios le da un primer mandamiento a Abraham y le dice, salte de tu tierra, y Abraham se sale. Y comienza una serie de circunstancias. Dios vio en la vida de Abraham, Dios le dio gracia en esa área, ¿verdad? Y al poco tiempo Dios le dice que le va a dar un hijo. Aun cuando ya eran mayores de edad y ellos creyeron, ahora sí su fe no en ningún momento, ¿verdad? Desfalleció, ¿verdad? Y sin embargo creyeron que Dios iba a darles el hijo de la promesa. El hijo de la promesa que les había dado. Y eso es lo que nosotros tenemos que caminar en esa parte con Dios. Necesitamos creerle. Y esa es la manifestación de nosotros los cristianos, de verdad, con la gente. Cuando les hablamos de Dios, debemos de realmente también que creemos en Dios. Y si hay un personaje de la Biblia, el que nos debe de llamar la atención por la fe, es Abraham, definitivamente. O sea, la Biblia nos habla extensamente de lo de Abraham. Dios le llamó, él obedeció en el viaje a Canaán, mostrando gran fe al dejar su hogar sin saber a dónde le conduciría Dios. Años más tarde Dios volvió a probar la fe de Abraham. Dios volvió a probar la fe de Abraham. Le dijo que le ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Usted conoce la historia, que más adelante la vamos a ver un poquito más detallada. Y Abraham amaba a su hijo con todo su corazón, pero estaba dispuesto a obedecer a Dios. ¿Qué es lo que más amas en tu vida? ¿Qué es lo que más amas? Analízalo, llévalo a tu pensamiento y escucha la pregunta. Si Dios te lo pide, ¿estás dispuesto a sacrificarlo? Bueno, eso es una respuesta muy personal, ¿verdad? ¿Qué tan dispuesto estás a obedecer a Dios en lo que Él te pida? Abraham amaba a su hijo con todo su corazón, pero él estaba dispuesto a obedecer a Dios y a confiar en Él. Y Dios salvó a su hijo porque Abraham mostró que amaba a Dios incluso más que a su querido hijo. Y por eso la fe de Abraham debe de ser un prototipo y un modelo de fe auténtica y firme. Una fe auténtica y firme, porque es capaz de sacrificar su pasado por Dios. A Abraham no le interesó todo lo que él tenía que dejar en su tierra, en Ur. No le interesó. No le interesó dejar amistades, no le interesó dejar todo lo que tenía que dejar para obedecer a Dios. Amistades, familia, tierra, casa,
todo lo que él tenía. Probablemente a lo mejor la Biblia no menciona, pero probablemente él vivía en muchísimas comodidades o en un estilo de vida muy, muy placentero para él. Y sin embargo, cuando Dios le dice, deja todo y vete a la tierra que yo te mostraré, él lo deja todo. Y sin embargo, ¿cuántas veces nosotros llegamos al Señor y no dejamos muchas cosas de nuestro pasado? No dejamos estilos de vida, no dejamos situaciones familiares, no dejamos muchas cosas que sabemos que tenemos que dejar y no le creemos y no le obedecemos a Dios. Pero decimos que le creemos a Dios, decimos que tenemos fe. Hace unos días yo platicaba con un varón, ¿verdad? Y bueno, pues este varón siempre, y en su matrimonio siempre ha tenido muchos conflictos, muchos problemas, muchas situaciones difíciles, la verdad. Son muchos años los que han vivido, son muchos años los que han pasado en medio de esas circunstancias. Y conocen la palabra mejor que usted y que yo juntos. Y yo le decía, bueno, ¿sabes qué? Es que ya ahorita para abrir la Biblia contigo ya no tiene sentido, porque tú la conoces y la conoces mejor. Aquí realmente tú tienes que hacer algo, tú tienes que obedecer a Dios. Pero si no tenemos la fe para creerle a Dios, va a ser muy difícil que le obedezcamos. O muchas veces decimos que tenemos la fe, pero no la usamos, no la ponemos en práctica y está como si no pasara nada. Y estamos metidos. Y yo le decía, tienes años y años y años, tienen años. Y no han resuelto el problema en el que están viviendo porque no han decidido obedecer a Dios. Y probablemente usted está en una situación o en una circunstancia parecida, que han pasado los años y 10 o 15 o 20 años de cristiano, pero su situación matrimonial, su situación familiar es un problema. ¿Por qué? Porque no ha decidido obedecer a Dios. No ha decidido a dejar muchas cosas del pasado y para comenzar una nueva vida. Abraham sabía que él iba a tener una nueva vida en el llamado que Dios le estaba haciendo. Iba a ir a un nuevo lugar, iba a tener unas nuevas amistades, iba a tener un nuevo ambiente, iba a ser todo nuevo para él. Y la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, usted lo conoce el versículo, que el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todos no lo sabemos. Todos no sabemos el versículo perfectamente, de memoria. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. A Abraham no le interesó dejar todo su pasado. Y es algo que nosotros los que creemos en Dios debemos dejar el pasado, debemos dejarlo atrás. No le interesó. Por eso la fe debe ser un modelo. La fe de Abraham es un modelo de la fe auténtica y firme, porque es capaz de sacrificar su pasado por Dios, dejando Ur, su tierra y la de sus antepasados, para ir en busca de una tierra nueva y desconocida. Mire, déjeme decirle algo. Cuando usted y yo acudimos al llamado de Dios, ¿verdad?, a una nueva vida, esto se convierte en una aventura. ¿No ha sido una aventura el llamado de Dios para su vida? Para mí sí. Para mí sí, porque empieza uno de verdad no sabe uno ni a dónde va ni a dónde viene. Eso dice la Biblia, que somos como el viento, no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. Hoy estamos aquí, pero probablemente si a Dios le place, a lo mejor en un mes decir, ¿sabes qué, Toño? Te vas a la India. Pues a la India, ¿verdad? O sea, eso es, se convierte el llamado, ¿verdad? Cuando vivimos por fe, es una aventura en nuestra vida, ¿verdad? Porque, ahora, le voy a decir algo, tenemos al mejor guía para donde tenemos que llegar. Cuando tenemos la mejor palabra, ¿verdad? Tenemos al mejor guía que nos va diciendo por dónde debemos de caminar, qué debemos de hacer. O sea, y créamelo, que Él nunca nos va a conducir a un lugar, de verdad, que nos afecte o que nos haga daño. Todo lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Y a veces, claro, son situaciones que nos hace pasar el Señor o nos permite pasar, pero es para prepararnos y para capacitarnos para una situación mejor en la vida, ¿verdad? A veces hay momentos difíciles que nos cuesta trabajo pasar, pero ahí es precisamente donde está la mano de Dios, ahí es donde nuestra fe es probada también, ¿sí?
el modelo de fe debe ser auténtica y firme, porque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su futuro para obedecer a Dios. ¿Por qué su futuro? Porque él sabía que en el sacrificio de su hijo, en su hijo estaba el futuro, estaba la descendencia de él y de sus siguientes generaciones, pero a él no le interesó el futuro, a él le interesó obedecer a Dios. Él sabía que sacrificando a su hijo, ¿verdad? Pues la promesa que Dios le había dado se iba a cumplir, pero él le creía a Dios y él dijo, no me interesa. Es mi hijo, yo sé que de ahí Dios me prometió que iban a venir muchísimas generaciones, pero si Dios me lo está pidiendo ahora, yo no tengo problema en ofrecérselo y en hacer lo que Él me dice. No le interesó su pasado, tampoco su futuro. A Él solamente le interesaba una sola cosa, obedecer la palabra de Dios. Obedecer a Dios. Y sabe, porque Abraham estaba dispuesto a sacrificar su futuro para obedecer a Dios también. Y Abraham es un hombre verdaderamente abierto a Dios. Y sabe que Dios tiene mucho misterio para el hombre. Por eso no intenta controlar ni dominar a Dios, sino que lo acoge con sencillez, con humildad, con disposición para descubrir esas nuevas facetas de Dios en su vida. ¿A dónde Dios me irá a llevar? Y vea cómo trabajó Dios en la fe de Abraham. Vaya conmigo al capítulo 11, por favor, de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:8, ¿lo tiene? Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí es la ciudad celestial, la que Abraham estaba esperando. No una ciudad de cimientos físicos que se desmorona y se cae. Él estaba esperando la ciudad celestial. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerables que estaba en la orilla del mar. Ahí está diciendo, ¿verdad? Por la edad de Abraham, ya era viejo, él ya tenía muchísimos años, y sin embargo de allí Dios sacó la descendencia en un hombre ya de avanzada edad, en una mujer estéril ya de avanzada. Por eso cuando viene alguna persona y que me dice, no, pues tenemos años, la verdad que no hemos podido tener un bebé, tenemos tantos años y hemos tratado y hemos hecho y hemos lo otro. Déjeme decirle algo, en esta congregación hemos visto muchos milagros de Dios en la vida de mujeres estériles. Hemos visto muchas, y que no tienen uno, tienen dos, tienen tres hijos, y que los diagnósticos decían estéril, sí, para el hombre. Y vemos el caso de Sara. Era una mujer, la Biblia nos lo marca y dice que era una mujer estéril. Y sin embargo, de allí Dios sacó un hijo, en el cual iba a ser toda la herencia. Y por eso dice el verso 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así es. Dios no quiere que veamos este mundo como un hogar permanente, porque Él tiene algo mejor para nosotros. Y nos aferramos a este tipo de vida. Se nos anima a ver el futuro como Abraham,
porque esperaba la ciudad con cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y Dios es el constructor. Canaán tenía muchas ciudades con cimientos, pero todos ellos estaban destinados a desmoronarse. Y es un ejemplo bien tremendo la fe de Abraham y la obediencia de Abraham. Pero veamos, vaya conmigo a Génesis. Dios prueba la fe de Abraham. Dios le había dicho, sal, y salió. Pero Dios lo iba a llevar a un punto mejor. Dios lo estuvo preparando por mucho tiempo para llevarlo a este punto, ¿verdad?, importante en su vida, de su fe ser probada. Y dice ahí en Génesis 22, capítulo 1, si lo tiene, Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dios le habla a Abraham y le dice, heme aquí, Señor. O sea, dice bien claro el versículo 1 que Dios probó a Abraham. Por ahí, un día vino una persona que él se congregaba aquí en esta iglesia, pero dejó de venir, los empezó a involucrar ahí con un grupo de personas, ¿verdad? Con otro tipo de creencias. Y un día vino y me dijo, Toño, yo nada más te vengo a compartir la revelación que Dios me acaba de dar. Ah, caray, ¿qué te reveló el Señor? Pues yo sabía que andaba mal, ¿no? Pero bueno, lo escuché. Dios me reveló que Él no fue el que probó a Abraham, que fue Satanás. Ah, órale, mano. ¿Y qué dice la Biblia? Sí, mira, bueno, es que yo creo lo que dice la Biblia, no lo que me dices tú. Ve lo que dice, que probó Dios a Abraham. Y eso nos lleva a un punto bien importante. Dios nos va a probar a usted y a mí, o probablemente nos está probando en este tiempo. Y así como que a muchos no les gusta porque se empiezan a mover así en el lugar y cuando Dios comienza a tratar, ¿verdad? Pero sabes, todo es para el que a final de cuentas nos vaya bien. Eso dice en Deuteronomio capítulo 8, cuando tú comienzas a leer ese pasaje de Deuteronomio 8 y dice, estos 40 años Dios te ha traído por el desierto para probar lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice, te hizo caminar por el desierto, ¿verdad? Te hizo ahí y nunca te creció el pie, ni la ropa se te envejeció, y mira, y te hizo pasar hambre, y te hizo pasar aquí, y te hizo pasar por allá, y te hizo pasar por acá. Pero dice por ahí en el versículo 16 del capítulo 8 de Deuteronomio, y todo esto, dice, y todo esto, o sea, todo lo que pasó, todo lo que vivió, todo esto te aconteció para que al final de cuentas te fuera bien. Ese es el plan y el propósito de Dios. Dice Jeremías 29:11, ¿se acuerda? Porque yo sé los planes que tengo para ti, los pensamientos, perdón, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. O sea, eso es lo que Dios piensa, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Por eso no nos debería de costar ningún trabajo creerle a Dios y obedecerle. Yo no sé qué es lo que Dios te ha estado diciendo durante este tiempo que dejes y no lo has dejado. Pero veamos qué pasó con el siguiente versículo 2. Verso 2 dice, y dijo, o sea, Dios le está hablando a Abraham, y le dijo Dios, ¿verdad? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, comenzamos a ver aquí el sacrificio de la fe. Abraham tomó a su único hijo, amado. Y estas palabras nos hablan de lo importante que tenía, nos habla que de lo más importante que tenía Abraham, o sea, su todo en la vida era su hijo. Dios conocía el corazón de Abraham. Y por eso le dice ahí en el versículo 2, le dice, tu único, Isaac, a quien amas. O sea, Dios sabía que él amaba a su hijo. Todavía la prueba iba a estar más tremenda porque, oiga, Dios conocía el corazón de Abraham y le dice, toma a tu único. Todavía le recuerda, ¿verdad? Tu único, no tienes otro, este es el único. Y al que tú amas, y ofrécemelo en sacrificio.
¿Qué haríamos usted y yo en una situación como esta? Dicen algunos, no, yo mejor ni pienso. Prefiero no pensar. Pero le pregunto, es pregunta, la responsabilidad de Abraham en cuanto a obedecer a Dios, ¿eso es muy fuera de nuestra vida? ¿O nuestra vida tendría que ser similar a la vida de Abraham? ¿Cómo cree que es? O sea, esto nada más era para Abraham, el que tenía que obedecer a Dios. ¿Nada más Abraham era el que tenía que obedecer a Dios? ¿O también es una responsabilidad que usted y yo tenemos? Entonces, nos hablan de lo más importante que tenía Abraham, su todo en la vida. Él puso su voluntad a los pies de Dios, en lugar de hacer la suya. Abraham puso su voluntad a los pies de Dios, en lugar de hacer su voluntad. Él podía tener muchos argumentos. Señor, espérame, Señor, ¿cómo? Señor, si tú me lo diste, ¿por qué ahora me lo estás quitando? ¿Por qué si tú me lo diste, Señor, y que de ahí van a salir todas las herencias, y de aquí esto, y de aquí lo otro, y de aquí y allá, Señor? Pero, Señor, no te entiendo. Señor, no te entiendo. Primero me lo das, ahora me lo quitas. Me dices que va a venir herencia, ahora le pides que te lo sacrifique, y ¿de dónde va a venir la herencia? O sea, Abraham no cuestionó a Dios. Y los mandamientos de Dios no se cuestionan. ¿Sé qué? Se obedece. Y vean lo que dice el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, fíjese, muy de mañana, o sea, como dicen los dichos mexicanos, lo que se tenga lo que se tenga que pelar, que se vaya remojando, ¿verdad? Dicen por ahí los dichos mexicanos, ¿verdad? ¿Sabe qué? Y yo creo que Abraham lo conocía y dijo, no, pues lo que tengo que hacer no ha de haber sido nada muy fácil para él. Y toma, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sabe? La obediencia de la fe. Ahí está plasmada la obediencia de la fe. Se levantó muy de mañana. Abraham no lo pensó demasiado. Dios había pedido algo. Dios le había pedido algo y él debía obedecer a Dios. Y usted puede notar que Dios le pidió a su hijo, le indicó qué debía hacer con él y dónde, pero no le dijo cuándo. Dios no le dijo cuándo, nada más le dijo lo que tenía que hacer con su hijo y todo eso, y en dónde, pero en ningún momento le dijo cuándo. O sea, mañana me ofrecerás a tu hijo, o tal día vas a... Sin embargo, Dios le habló y le dijo, toma ahora tu hijo. Inmediatamente. Abraham obedeció con rapidez, mucha rapidez, porque su principal preocupación, ¿cuál cree que era? ¿Cuál era la preocupación de Abraham? Obedecer a Dios. Esa era la preocupación de Abraham, obedecer a Dios. No hubo nada más importante que hacer antes de emprender el viaje. Lo principal y lo que requería atención inmediata era lo que Dios decía. Era lo que para él era lo más importante en el momento. ¿Sabes qué? No, es que Dios me dijo que hiciera esto. No se desvió, no se entretuvo en nada y sin embargo hizo lo que Dios le dijo. ¿Será esta nuestra actitud? ¿Será esta la actitud que Dios nos ha? Está muy serio. Es que está pensando, ¿verdad? Ya está pensando en su Isaac espiritual que va a sacrificar a Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que le sacrifiques? Probablemente muchos, no, pues el trabajo, no, que no sé qué, no, que la novia, a lo mejor por ahí, ¿verdad? El novio. No es cristiana tu novia y Dios te ha dicho, no te unas con un yugo desigual. Pero tú dices, no, pero pues es que es bien buena onda. Pero es que está bien bonita. ¿Cómo la voy a dejar? Ese no era el pensamiento de Abraham. El
te repito, Abraham tenía muchos argumentos para ir con Dios y de, Señor, no te entiendo, Señor, esto, Señor, otro. Él simplemente la preocupación era obedecer a Dios. Probablemente a lo mejor Dios te está hablando algo bien específico desde hace tiempo y tú sabes lo que tienes que hacer y no lo has hecho. Pero bueno, sigamos mejor, ¿verdad? Abraham, ahí estaba. La obediencia de la fe es demostrada ahí cuando toma a su hijo, ¿verdad? Se levanta muy de mañana y va. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Sí? Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Qué actitud la del corazón de Abraham. Iba a ir a sacrificar a su hijo. ¿Sí sabe cómo era el sacrificio de los hijos, verdad? Tenía que degollarlo. Tenía que tomar el cuchillo y degollar a su hijo. Y todavía iba con esa actitud en su corazón de adorar a Dios. Dice, iremos hasta allí y adoraremos. Y muchos llegan aquí a la iglesia, ¿verdad? Porque tuvieron un problemilla ahí en el camino, se aventaron un round como esposos. Ya llegan aquí, todos haciendo mala cara, los dos ahí, y no tienes ni siquiera de verdad la mínima intención de levantar tus manos y comenzar a adorar a Dios. No, es que no sabes ni lo que vengo. Vengo muy cargado. Es que vengo muy cargado. Sí, espérame. ¿No has entendido que no hay mejor lugar para dejar nuestras cargas y dejar nuestras preocupaciones, dejar nuestras aflicciones, que ponerlas en las manos de Dios? Llevar y levantar, Señor, perdóname, Señor, si fui mala onda con mi esposa, perdóname si fui mala onda con mi esposo. Señor, saliendo de aquí me voy a poner a cuenta, Señor. Si no viene contigo, si está aquí, pues ahí mismo, ¿verdad? En el momento, ¿no? Y levantar tus manos y comenzar a adorar a Dios y comenzar a seguir adelante. O sea, pero a veces no, es que no sé qué, es que traigo un problema y no, o sea, eso me tiene la atención, ¿verdad? Me estaba robando la atención o algo. Es que no has entendido. Chava hace un momento decía, realmente, ¿cuál es el propósito por el que venimos aquí? ¿Cuál es el propósito? Si en tu corazón o en tu propósito no está el venir aquí, no está el adorar o el alabar a Dios, no estás cumpliendo con el propósito. Ese es el propósito. Dice la Biblia que fuimos creados para alabanza y gloria de Dios. Eso es lo que hicimos. Y dice, termina el versículo 5 diciendo, ¿verdad? Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos, dice, a vosotros. Fíjese, ahí entra la fe. Yo no sé qué Dios va a hacer, pero yo sé que voy a regresar con mi hijo. Ahí entra la fe y les dice a sus criados, espérense, vamos a ir hasta allí, vamos a adorar a Dios y volveremos, y volveremos. Habló en plural, él y su hijo iban a volver. Él sabía en quién estaba confiando. Él sabía a quién le estaba creyendo. Dios le había dado una palabra y él sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Y probablemente, yo no digo que pasó un tiempo fácil, yo no creo que haya sido fácil todo ese tiempo, ¿verdad? En el camino, Abraham probablemente dándole vueltas, ¿verdad? Pero obedeciendo a Dios, ¿verdad? Caminando rumbo al lugar donde tenía que ir. Y probablemente en el camino no era tan fácil, ¿verdad? En el camino, ¿verdad? Ahí voltear a ver a su hijo amado, ¿verdad? A su hijo único, volverlo a ver, a lo mejor un joven, de verdad, bien tremendo, ¿verdad? El niño, y él a lo mejor lo voltea a ver y dice, híjole, pero Señor, primero estás tú. Qué bonito está mi hijo, Señor, qué bendición es mi hijo, pero primero estás tú, Señor. Y seguía caminando, ¿verdad? Y seguía. Pero él sabía quién le había dado la promesa de la descendencia. Verso 6.
Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Fíjese, ahí hay una expectativa de la fe. Cuando Abraham les dice, yo y el muchacho volveremos. Si fuéramos alguno de nosotros, probablemente ya habremos encontrado una contradicción en la obra de Dios, o veríamos el pedido de Dios como un capricho, ¿verdad? A lo mejor lo veríamos como un capricho. ¿Cuántas veces nos quejamos de lo que Dios permite en nuestra vida? Fíjese. ¿Cuántas veces nos estamos quejando de lo que Dios permite que pase en nuestra vida? Probablemente a lo mejor aquí están algunos que han perdido el trabajo. Y no, ¿por qué me pasa a mí? Si yo, bien buena onda que soy, y yo esto, y yo lo otro, y aquí comenzamos a renegar de lo que Dios permite que pasemos en la vida. Comenzamos a renegar de tantas y de tantas cosas, ¿verdad? Y dices tú, ¿qué onda? Ahí estamos renegando nosotros por algunas situaciones y sin embargo vemos gente que verdaderamente tiene problemas. Y dices tú, híjole, no le damos gracias a Dios en todo. Este jueves que venimos, de verdad, fue un tiempo tremendo, ¿no? ¿Cuántos vinieron el jueves? ¿Se gozó? Bien tremendo, de verdad. Mire, Dios nos está llevando estos tiempos, de verdad, de ponerlo en primer lugar cada vez más a Él y de orar y de ministrar a través de la palabra y Dios nos ministra a todos. La verdad, todos nos fuimos bien bendecidos el jueves, la verdad. Tiempo es lo que nos ha hecho falta los jueves es tiempo, de verdad, porque pues, sabemos que tenemos que terminar por respeto a las gentes que vienen en camión a las 9 de la noche, 9:10, póngale más tardar, y por respeto, bueno, tenemos que terminar, pero la verdad, podíamos seguir dándole gracias a Dios. ¿Por cuántas cosas no tenemos que darle gracias a Dios? Por todo. Y de verdad son tiempos bien tremendos, que algunos los ven así como dicen, ay, no, pues no va a haber palabra, ya me voy, así como muy legalistas, ¿no? Si no hay palabra, no. Claro que había palabra y había palabra de más, pero quieren ver la estructura así, ¿verdad? De un mensaje así bien formal y todo eso. O sea, ellos no entienden que muchas veces Dios rompe la regla y Dios se mueve como Él quiere. Al fin de cuentas, Él es soberano y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y Dios hace las cosas como Él quiere. Como hace un momento, cuando vino Salvador y después subió Vicky a dar una palabra, ¿verdad? Y ¿sabe? Y a lo mejor muchos por ahí, ay, ¿a qué hora va a empezar el mensaje? No, ya quieres estar ahí, que no sé qué. Y espérate, deleítate, gózate en los tiempos del Señor, aprovéchalos. De veras, busca estos tiempos de verdad que te puedas gozar. Ayer yo le platicaba a la gente, ¿no? Cuando me estaba vistiendo el día de ayer para venirme a la reunión de las 6 y estaban pasando ahí en la televisión, pues ya ve, ayer era el programa era casi todo el Teletón, ¿no? Todo el día. Y bueno, a mí me gusta ver las historias que platican ahí, ¿verdad? Y estaba una familia, pasa la película ahí, la familia, todos bien contentos, y entre ellos una familia, probablemente usted lo vio, a un niño que le decían el Choco en su familia, el Chocolate, porque era el niño más moreno de toda la familia, le decían el Choco. Y era un niño muy alegre, muy correteado, muy andaba para arriba, para abajo y todo ese tipo de cosas. Pero dice que un día, estando él allí en su casa, dice que oyeron que se cayó y el papá salió a recogerlo, a levantarlo. Y cuando lo levantó traía una sudadera amarilla y estaba toda ensangrentada la sudadera. Él pensó que el golpe, cuando se cayó, se había dado el golpe y comenzó a sangrar. Cuando lo lleva a las emergencias, al hospital, empiezan a hacerle estudios y lo que pasa es que el niño traía una bala perdida. Una bala perdida se había colocado en la cabeza. Y pues le comenzaron a hacer estudios y le sacaron la bala y el niño quedó mal, ¿verdad? Y bueno, pues ellos decían, gracias al CRIT y al Teletón, ¿verdad? El niño comenzó a recibir sus terapias y el niño ya iba en un 70-80% del 100 de su vida normal. O sea, estaba progresando el niño, bien tremendo, la verdad, ¿no? Pero algo que me impactó fue algo que dijeron y decía, la vida te cambia en un momento. La vida te cambia en un momento. Cuando menos te lo esperas, la vida puede cambiar para ti. Y sabe, muchas veces no valoramos en el momento lo que tenemos. De verdad. Como lo que yo le decía. Sabe, llegó aquí, deleites en el Señor.
Si al Señor le place orar por los enfermos, si al Señor le place ministrar a la gente, no se vuelva tan cuadrado, tan religioso. Ay, no, es que no va a haber mensaje. Porque luego por ahí dice, no, ya esto ya se parece a otro tipo de no sé qué. Y ya, y comienza uno a decir y a hacer. La cuestión es que la Biblia dice que debemos de estar contentos con lo que tenemos. Y estar agradecidos con Dios en todo. Y por eso, ¿cuántas veces renegamos por lo que Dios, o nos quejamos por lo que Dios permite que pase en nuestra vida? Pero Abraham sabía que una promesa de Dios no podía quedar sin cumplimiento. Él sabía, y por eso él decía, yo y el muchacho volveremos. Él sabía que Dios no podía dejar su promesa sin cumplimiento. Y Dios había prometido una descendencia a través de Isaac, y Abraham le creía a Dios. Y él sabía que Dios iba a llegar en el momento adecuado, no antes ni después, en el momento adecuado. Y así es con Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Y han pasado los tiempos y tú no has visto la promesa de Dios. Pero tu fe ha flaqueado. Seguimos leyendo, verso 7. Bueno, vemos ahí en el verso 6, ¿verdad? Que toma la leña para el holocausto y lo pone sobre Isaac, su hijo. Y la fe, ¿sabe qué hace la fe? La fe actúa. Él tomó la leña. En el versículo 6 dice que Abraham toma la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. O sea, ¿qué está haciendo? La fe comienza a actuar. Yo digo, no, aquí me voy a sentar hasta que Dios me diga que no lo haga. No, él no sabía lo que Dios tenía preparado para él. Él estaba trabajando y estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces vemos que vemos ahí la obra de la fe. La fe actúa, no se quede esperando que Dios lo haga todo. Eso es lo que debemos de hacer. Si usted tiene fe para algo, usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que hacer lo que le corresponde. No esperar que Dios haga todo. Yo le platicaba en la mañana a la gente que hace muchos años yo me quedé sin trabajo. Estábamos aquí en la calle de Cóndor y éramos cuando mucho 80 gentes, cuando mucho. Era un choricito ahí donde estábamos, ¿verdad? 80, 100 máximo de gentes aquí por esta de Cóndor. Enfrente vivía Chuy y Vicky en la esquina y su casa, una o dos habitaciones o 3 habitaciones de su casa nos servían para todos los niños. 2 o 3 habitaciones, fíjese, nada más cruzaban la calle y estábamos, y ahí está. Y en ese tiempo yo me quedé sin trabajo. Y yo me acuerdo que un domingo, ¿verdad? En la reunión, Dios movió y dijo, ¿saben qué? Yo tengo el sentir de orar por aquellos que necesitan un trabajo. Y entonces yo dije, no, pues yo necesito uno. Y varias personas pasamos al frente, ¿no? Y comenzaron a orar por nosotros. En esa misma semana, ¿verdad? Claro, oraron el domingo por nosotros. Y mi carrera pues era bancaria, entonces ¿a dónde tenía que buscar trabajo? Pues en los bancos. Preparé mis currículum, ¿verdad? Al día siguiente me puse un traje, me preparé mis currículum y ahí andaba en los bancos donde tenía amistades entregando uno, entregando otro. O sea, yo creía que Dios me iba a dar un trabajo. El domingo cuando oraron yo dije, no, yo sé que Dios me va a dar un trabajo, pero yo tenía que hacer mi parte. La fe actúa, no se queda esperando que Dios haga todo. Entonces yo lo que hice fue, comencé a repartir el currículum y en una semana o pasadita de una semana me llamaron de 5 trabajos a la vez. Le dije, Señor, gracias por la abundancia de trabajo, Señor. Ahora ayúdame a decidir por el mejor. Dios me dio sabiduría y escogí un buen trabajo. Y Dios me bendijo en ese trabajo. Pero ¿sabe? La fe actúa. La fe actúa. Muchas veces de verdad nosotros creemos que no, es que Dios me prometió. Bueno, sí, pero ¿y qué estás haciendo tú? No, nada, pues ¿para qué? Dios me prometió un trabajo y ahí estás toda la mañana sentado en tu casa viendo la televisión y luego te vas con los amigos a jugar fútbol y todo y tu esposa, oye mi amor, ya se está acabando la despensa, no has ido a buscar trabajo. ¿Le crees a Dios? Sí, pues Dios me dijo que me iba a dar un trabajo. ¿Le crees o no? Sí, sí le creo. Ah, bueno, entonces, ¿para qué te preocupas? Voy a ir a jugar fútbol con mis cuates. Oye, ¿pero por qué no vas a buscar? No, es que Dios me dijo que me iba a dar un trabajo. Y yo le creo a Dios. No, yo también le creo. ¿Pero qué estás haciendo? La fe actúa. No espera que Dios lo haga todo.
Y así hay muchos cristianos que están esperando que Dios lo haga todo. ¿Sí? ¿Y sabes qué? No. Verso 8, perdón. ¿Ok? ¿7? El 7, perdón. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Y respondió Abraham: Dios, fíjese la fe, qué tremenda la fe de Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios va a proveer para el holocausto. Él, ¿no? En ningún momento, no, pues no me estés chamaco metiche, ¿para qué me estás preguntando? Tú camina, tú síguele. Tú no, ¿qué tienes que andar preguntando lo que no debes? Pero fíjese qué labor tan importante tenemos nosotros los padres con nuestros hijos. Una labor tremendamente de guiarlos siempre al propósito de Dios. Siempre. Abraham, hijo, no te preocupes. Dios proveerá para el holocausto. Él está diciendo: hijo, es responsabilidad de Dios lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer. Tú camina, vente, vámonos. Dios proveerá. O sea, esa es una gran responsabilidad de nosotros. Por eso a veces vemos aquí el montón de papás que están presentando a sus hijos, pero déjeme decirle algo: muchos de los papás que vienen al frente a presentar a sus hijos, ni por aquí les pasa, ni se imaginan la responsabilidad que tienen delante de Dios de guiar a sus hijos en los caminos de Dios. Ni por aquí. Ni entendimiento tienen de lo que están haciendo. Y deben de tener entendimiento de que cuando vienen aquí es presentarle al hijo, sí, o sea, sí, Señor, aquí está mi hijo, sí. Pero al mismo tiempo que lo estás presentando, estás adquiriendo la mayor responsabilidad que puedas tener como padre, de guiar a tus hijos en los caminos de Dios. Y no solamente a través de la enseñanza, nada más de la boca, no, a través de tu vida. Que tus hijos vean en tu vida el ejemplo que tú eres como cristiano. Que tus hijos vean como matrimonio ¿qué tanto le crees a Dios? No nada más es venir y como decirles aquí a toda la gente: miren, pues este es mi nuevo chilpayate, aquí se los quiero presentar, ¿no? No lo estás presentando a la congregación. Los niños se presentan delante de Dios, y si oramos es por los niños, para que Dios los guarde de la maldad de este mundo, pero también oramos por la sabiduría de Dios para la vida de cada uno de los padres que están aquí. Y por eso muchas veces algunos se han enojado, ¿verdad?, cuando no presentamos a sus hijos, pero son los abuelos los que quieren presentar al hijo. Y no, es que no es, la responsabilidad no es de los abuelos, es de los padres presentar a los hijos. Y algunos abuelos se enojan: no, pues es que mi nieto, es que yo lo traigo a la iglesia. Qué bueno que lo traiga, pero es responsabilidad de sus hijos. Usted le puede enseñar lo mejor como abuelos, le puede enseñar lo mejor a sus hijos, pero la mayor responsabilidad son del padre y la madre enseñarle a sus hijos a andar por los caminos de Dios. Es una gran responsabilidad, créamelo, la que tenemos delante de Dios en nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo? ¿A poco cree que nada más es traer hijos al mundo y dejarlos y que se las arreglen como puedan? Es una responsabilidad delante de Dios como padres. Yo no sé cómo estás cumpliendo en esa área, pero algún día Dios te va a pedir cuentas. Algún día Dios te va a pedir cuentas si estás siendo testimonio para tus hijos o estás siendo un obstáculo para que ellos se alejen de Dios. Yo lo he dicho en otras ocasiones: hay jóvenes que no quieren venir ya a la iglesia, al grupo de jóvenes o de adolescentes, por el mal testimonio de los padres. ¿De verdad? ¿Qué tan buen testimonio tienes en tu casa? Y ahí le dice, ¿verdad? Hijo, tú no te preocupes, Dios proveerá. No le dice no te preocupes, ¿verdad? Pero bueno, esas palabras suenan alentadoras para Isaac, porque pues él iba observando todo. Ahí está el fuego, ahí está la leña, pero ¿dónde está
el cordero para el sacrificio. ¿Dónde está lo que vas a sacrificar? Ahí está el fuego, está la leña, mas ¿dónde está el cordero? Le pregunta Isaac a Abraham, ¿dónde está? Y Abraham le dice, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Ahí está la certidumbre de la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando se obedece a Dios, surgirán muchas preguntas que aparentemente no tienen respuesta humana, u obstáculos que parecen imposibles de sortear. Solo la fe tiene estas respuestas y la manera de continuar el camino. Créamelo. El jueves que estábamos orando, oramos por acción de gracias, pero Chava le dijo a la gente, mire, vamos a orar, solo no le vamos a pedir a Dios nada. Vamos a orar nada más y vamos a agradecerle a Dios. Fue un tiempo precioso, la verdad, de estar agradeciéndole a Dios, de estar siendo ministrados por la palabra de Dios y la alabanza y la adoración. Pero Chava dijo al final, pero yo sé que muchos de ustedes vinieron buscando un milagro de parte de Dios. Y a lo mejor alguien lo invitó y dijo, vente, vamos, van a orar y la situación que tú estás viviendo, algo Dios va a hacer en tu vida. Y déjenme decirle algo, hay muchas situaciones en la vida en las cuales la parte humana se sale de nosotros, se sale, ya no hay forma. Dice, no, ya no, humanamente ya no sé qué hacer. Ya no sé. Como cuando la mujer, ¿verdad?, que viene y que dice, oiga, mi esposo pues anda con otra mujer, y pues se fue con otra y pues no, ya no quiere volver con nosotros, ¿qué hago? Y sabe, nuestro consejo es, ore, póngalo en las manos de Dios, ore. Y no le diga, Señor, que regrese, no, Señor, que ya no vuelva este adúltero, no, usted no ore, usted ora solamente y dígale, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Tú conoces la situación que estamos viviendo, tú sabes lo que estamos pasando, Señor. Mis hijos extrañan a su padre, pero Señor, tú decides, tú sabes lo que tienes que hacer. Y es poner nuestra confianza en las manos de Dios. Hay situaciones en nuestra vida que humanamente no tienen respuesta. Y ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la fe. Y probablemente tú estás en una de estas situaciones ahora, pero ahí es donde tu fe tiene que comenzar a trabajar. Ahí es donde tú tienes que comenzar a buscar la guía y la voluntad de Dios para tu vida. Y necesitamos caminar con esa certidumbre del que nos habla el libro de Hebreos. Versículo ¿qué? 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. La persistencia de la fe, ahí sigue persistiendo la fe. Y ató a su hijo y tomó el cuchillo. La fe, fíjese bien lo que le voy a decir, la fe que llegado el momento difícil se va, no es fe. La fe que cuando llega el momento difícil se va, esa no es fe. Se lo explico mejor. Ahorita todo el mundo tenemos fe, pero viene una situación difícil a nuestra vida y comienzas a renegar. Ay, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y mira esto y mira aquello y ya al rato dices, no, pues voy a ir a buscar me dijeron que en Tlaquepaque ahí hay una persona que me puede ayudar Qué bien saben, ¿verdad? Porque yo nomás dije Tlaquepaque, pues ahí venden jarritos y ahí no, ese es Tonalá. Qué bien, o sea, la fe que cuando llegue el momento difícil se va, esa no es fe. Esa no es fe. Una característica de la fe verdadera es que puede ser probada para que sea más preciosa que el oro. ¿Sí? Verso 9. Y cuando llegaron al verso 10, perdón.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. De esta parte bien tremenda, esta palabra, de ese versículo a mí me gusta esta frase: porque ya conozco que temes a Dios. O sea, Dios conoce cuál es tu temor hacia Él. Y no estoy hablando de un miedo, estoy hablando de un respeto. Un respeto que te lleva a obedecer a Dios. Un respeto que te lleva, ahora sí, a cumplir con lo que Dios te habla, con lo que Dios te dice. Y le dice: porque ya conozco que temes a Dios. Dice: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vemos ahí la victoria de la fe. Ya conozco, dice Dios, ya conozco. La fe verdadera triunfa, siendo Isaac librado y puesto un carnero en su lugar. Y hay una recompensa para la fe, créanmelo. Y este pasaje, esta historia de Abraham nos enseña que Dios está dispuesto a trabajar con pecadores que le demuestran fe. Dios es siempre fiel para mantener sus promesas. Grábeselo bien. Dios es siempre fiel para mantener sus promesas. Debemos aprender a ser pacientes y esperar a Dios. A ser pacientes y esperar a Dios. En la mañana estaba platicando con un hermano. Fíjese, le están haciendo política en su trabajo. Le están haciendo política en su trabajo y él me ha platicado desde que comenzó el problema. Y le están haciendo tal grado de política que le exigen que renuncie. Usted sabe, cambian de gobierno, cambian de partido o de gobierno, ¿verdad? En los sexenios, y entonces pues ahora sí sale toda la gente, y no les importa si la gente tiene 20, 30, 40 años trabajando ahí, no les importa. A ellos les importa correr a la gente para meter a sus familiares o a sus conocidos, y no les interesa nada si la persona que están corriendo tiene hijos o no tiene hijos, ¿verdad? Entonces este hombre también fue partícipe de la política, ¿verdad? Y entonces el director le dice: ¿sabes qué? Necesito tu puesto, porque tengo un amigo a quien se lo voy a dar, preséntame tu renuncia. Le dice él: no, pues no es justo. Yo tengo muchos años trabajando aquí y tengo una familia que sostener, y aparte mis padres dependen de mí. Yo no puedo renunciar. Pues yo no sé cómo le hagas, pero me tienes que entregar tu renuncia porque ya tengo tu puesto asegurado para otra persona. Y él dijo: no, yo no voy a renunciar. Y le dijo: bueno, pues no vas a recibir pago, te vamos a retener el pago hasta que renuncies. Dijo: mira, yo soy cristiano. Le dijo al director: yo soy cristiano. Y yo sé que todo es movido por Dios. Y si todo esto Dios lo está permitiendo, algo Dios quiere hacer en mi vida. ¿Y sabes qué? Yo voy a confiar en Dios. Dijo: a mí no me interesa lo que tú vas a hacer, pero yo quiero que me entregues tu renuncia lo más pronto que puedas y libero el pago de tu quincena. Eso era en la primera quincena. Y él dijo: no, yo no voy a renunciar, porque no es por ahí. Yo voy a creerle a Dios. Y se lo han llevado y le trataron de meter ahí política, ¿verdad? Levantaron acusaciones de que no, que es el que se roba las máquinas y que hace esto y lo otro. Y la gente decía: no, no es cierto. Él no. Y la gente avalando su posición. Pero el director todavía, ¿verdad? Presionándolo. Tiene 3 meses y medio que no recibe paga. Pero le digo: ¿y qué te ha dicho Dios en todo este tiempo? Dios me ha dicho: no renuncies, tú espera, tú confía. Y él me decía en la mañana, dice: ¿sabes qué, Toño? Yo sé que yo voy a ver una victoria sobre la fe. Yo voy a ver. Dice: y déjame decirte algo, este director, el que trae mucho énfasis en correrme, me acaban de avisar que están a punto de correrlo a él. Dice: pero yo no estoy, mira, yo estoy orando por él todos los días y lo bendigo. Todos los días lo bendigo. Ahorita acabo de llegar a la gasolinera, le llené el tanque a la camioneta, no me ha hecho falta nada, no me ha hecho falta comida, no me ha hecho falta absolutamente nada. De un lado me llega, de otro lado me llega, me ayudan de aquí, me ayudan de acá. ¿Y sabes qué?
yo no voy a cambiar mi convicción. Si en 6 meses no me pagan, Dios está permitiendo. Mayor será la alcancía para mí en todo ese tiempo. Dice, pero ¿sabes qué? Mi confianza está puesta en Dios. Y mucha gente se acerca a mí, ¿cómo le haces? Con la ayuda de Dios. Y de verdad. Y créamelo, Dios mantiene sus promesas. Debemos de aprender, por eso ahorita me recordé el testimonio de él, debemos aprender a ser pacientes y esperar a Dios. Pasaron muchos años antes que la tierra prometida se convirtiera en la nación de Israel, créanmelo. Pero la bendición más grande que tenemos de Abraham es que eventualmente uno de sus descendientes fue Jesucristo, quien trajo la ofrenda de salvación a toda la humanidad. ¿Tenemos una fe activa y práctica como la de Abraham? ¿Vivimos como la fe de Pablo? ¿De qué tipo es nuestra fe? Del tipo de tu fe es tu obediencia. Si realmente tú y yo decimos que tenemos fe, tenemos que obedecer. Déjeme terminar con este testimonio que le digo a grandes rasgos. Hace muchos años, 26 años, el 31 de octubre pasado cumplimos 26 años, mi esposa y yo, de casados. Nos casamos un 31 de octubre de 1987. Y por allá, por a fines de noviembre, más o menos, de ese mismo año, mi esposa me dio la sorpresa de que estaba embarazada. Me dijo, Toño, creo que estoy embarazada. Pues, ¿usted qué cree? ¿Que me dio coraje, me dio enojo, me dio gusto? Me dio gusto. Como todo matrimonio, ¿no? Y yo, órale, pues qué padre, ¿qué vamos a hacer? En ese tiempo vivía mi suegro, él era ginecólogo, mi cuñado también es ginecólogo, él todavía vive, mi suegro ya no. Y entonces, ¿qué hacemos? No, pues sabes que yo quisiera ir con mi papá para que me revise, para ver cuánto tiempo tengo y pues que me dé, no sé si necesito tomar algunas vitaminas o algo, ¿no? Y pues ya vamos bien contentos a darle la noticia a mi suegro, ¿verdad? Y ahí cuando llegamos estaba mi cuñado también adentro del consultorio. Y yo digo, pues qué padre, mira, pues aprovechamos a los dos, ¿no? Y entonces ya estábamos platicando y mi suegro, ay, mi hija, qué buena onda y qué padre, ¿quieres que te revise? No, que sí. Y en ese momento mi cuñado me dice, oye, ven, acompáñame. Y nos fuimos hasta la puerta, hasta la calle, ¿verdad? Ahí. Y cuando salimos, él llega conmigo y me agarra de la camisa y me arrincona contra un coche, así, ¿verdad? Y me dice, ¿qué estás tonto o qué tienes en la cabeza? Y yo, ¿cómo? ¿Sí? ¿Estás tonto o qué tienes? Yo por muchos años conviví con él antes de ser novio de mi esposa, pues convivíamos mucho, como hermanos, ¿verdad? Él entró a estudiar medicina y yo lo seguí ahí, me metí a medicina, no terminé el semestre y me salí porque pues dije, no, es mucha la presión, ¿verdad? Y aparte porque era becado y si no cumplía una beca, pues pues tenía que salirme a la universidad y yo dije, no, a mí Dios me llamó para hacer otra cosa, ¿no? Y aprendí algo de medicina con él ahí andando y me dijo, tú conoces de medicina igual que yo y tú sabes que ese medicamento que actualmente está tomando mi hermana, no lo puede dejar en el embarazo y si lo deja le va a afectar y tú sabes todas las consecuencias que el niño puede traer, puede salir con labio leporino, puede salir sin un miembro en alguna parte de su cuerpo, puede ser esto y me daba una serie de cosas y me dijo, además, está en peligro la vida de ella. Y él estaba molesto, estaba enojado, ¿verdad? Y pues yo estaba ahí tranquilo. Y yo le dije, déjame decirte algo, yo te quiero mucho, le dije. Yo te quiero mucho, le dije, porque eres el amigo con el que realmente yo me siento como un hermano y tú sabes que así te quiero. Le dijo, y tengo mucho respeto por ti como médico, eres un buen médico. Pero te voy a decir algo, tengo más respeto por la palabra de Dios. Y cuando éramos novios, tu hermana y yo, Dios nos prometió hijos sanos y felices. Y le creemos a Dios. No, ya me tienen harto tú y mis hermanas con todo ese rollo de Dios y que no sé qué. Él no era cristiano.
y ya me tienen, y esto, y total. Me dijo, háganle como quieran, pero ya me tienes harto. Y se metió, ¿verdad? ¿Qué cree? ¿Que yo me quedé muy contento con lo que me dijo? ¿Sí o no? No, la carne y luego la fe empieza ahí, ¿verdad? Llegan momentos en que decía, híjole, Señor, ¿qué onda? ¿Será cierto todo lo que me está diciendo? ¿Y será cierto? Pero venía la promesa. Decía, no, acuérdate de la promesa. Tú solamente cree y espera. Yo no fui con mi esposa y le dije, ¿verdad? Le dije, oye, ¿qué crees que me dijo tu hermano? Esto es, no, pues no. Yo sabía que eso era algo entre Dios y yo. Eso era algo que solamente Dios y yo lo teníamos que tener ahí. Yo no lo dije a nadie. Yo lo guardé. Pero eran 9 meses, 8 o 9 meses ahí. Y venían momentos en que flaqueaba la fe ahí. Y Señor, no, tu palabra, Señor, dice esto. Y tu palabra dice, Señor. Y yo creo, Señor, yo creo que tú nos puedes dar los hijos sanos. Y yo creo, Señor. Pero le voy a decir algo. Mi esposa y yo estábamos en esa convicción, ¿verdad? También, de creamos a Dios. Y sabíamos las expectativas que podían llegar en un momento dado, ¿verdad? Si venía un hijo enfermo o venía algo así, y está bien, Señor, pues tú eres el soberano, tú sabes. Porque pasó un tiempo, ¿verdad? Llega esa hija, y yo estoy en el parto, y el pediatra la recibe y comienza a revisarle. Yo le decía, doctor, ¿cómo está? No, está bien, todo bien. Le dije, ¿pero por qué tiene la cabeza así? Y es que mi hija venía con doble vuelta de cordón umbilical en el cuello. Le traía doble vuelta, entonces quería salir y se regresaba. Quería salir hasta que usaron los forceps para poderla sacar. Y cuando salió la cabecita así como un aguacate, ¿verdad? Y todavía yo decía, ¿qué tiene la cabeza? Y yo le decía, doctor, ¿por qué tiene la cabeza así? Está deforme. No te preocupes, ya mañana va a ir agarrando forma. Y ya, y voy con él, ¿verdad? Se la llevaron al cunero ahí a la niña, y yo iba detrás del doctor y el pediatra, y le decía, doctor, ¿cómo está ella, doctor? Doctor, ¿cómo está? Está bien, no te preocupes, está bien. No, doctor, pero chéquela bien. Ya la chequé. No, vuélvala a checar, doctor, a ver si está bien. Y sabe, a veces dudamos de lo que Dios hace. Total, en ese momento el doctor me dijo, está bien. Yo le di gracias a Dios y me fui al cuarto con mi esposa. Ella estaba dormida, y en ese momento yo me quedé igual, dormido. Y creció nuestra hija. A los pocos días ella comienza a enfermarse, con temperaturas de 40. Llegó un día en que ese mismo cuñado nos dijo, háganse el ánimo. Yo no veo por dónde. Estaba muy enferma mi hija, pero nos acordábamos de la promesa de Dios y decíamos, Señor, bueno, actualmente mi hija tiene 25 años, ¿no? Y sana, feliz y consagrada a Dios. Y se embarazó mi esposa por segunda vez y vino mi cuñado otra vez. ¿Por qué tientas a Dios? ¿Por qué tientas a Dios si tú sabes, si ya tienes una y está bien? ¿Para qué lo tientas? Y que mire, y que esto y que el otro. Te vuelvo a repetir lo mismo. Te quiero mucho, te respeto como médico, pero tengo más respeto por la palabra de Dios, por la promesa de Dios. Nació mi segunda hija y un día llega él conmigo y me dice, ¿sabes qué? Mis respetos. La fe que ustedes tienen está gruesa, maestro. Está gruesa. Mis respetos. En el tercer embarazo, él atendió a mi esposa y él recibió a mi hijo, el menor. Y un día él me dijo, ¿te acuerdas? Me dice maestro, ¿verdad? Dice, ¿te acuerdas, maestro, lo que te decía? ¿Y? Dije, ¿qué aprendiste de todo eso? No, dice que está gruesa la fe. Sí. Le dije, pero no es fácil. ¿Usted cree que Abraham pasó tiempos fáciles para llegar a eso? Ahora podemos decir, ay, ¿quién tuviera la fe de Abraham? Sí, y decimos, pero eso es una forma muy conformista, decir, ay, ¿quién tuviera la fe de Abraham? No, tú la puedes tener. Dios nos ha dado fe a cada uno. Dios ha puesto fe en nuestra vida. El problema es que si no la ponemos a trabajar, no va a pasar nada. La fe actúa, la fe es activa, no es pasiva. Y sabe,
Y mi esposa y yo no nos cansamos de darle gracias a Dios por su promesa en los 3 hijos. Pero no sé cuántas promesas probablemente tú hayas recibido y han pasado los tiempos y no las has visto. Y tu fe ha flaqueado. Pero yo quiero orar en esta mañana por ti. Cierra tus ojos. Yo quiero hacer un llamado. Yo no sé cómo está tu vida, pero Dios sí. Pero si tu fe ha estado flaqueando en estos tiempos, ¿verdad? Tú necesitas fortalecer tu fe. Y mucho de esta situación en tu vida te ha llevado a tener una actitud apática, a obedecer a Dios, a no caminar dando testimonio, no obedeciendo a Dios. Yo te animo en esta mañana. Si tú necesitas que Dios fortalezca tu fe, ponte de pie. Pero te voy a decir algo. Dios va a fortalecer tu fe. Pero también cuando tú te pones de pie, tú estás admitiendo y adquiriendo la responsabilidad de creerle y de obedecerle. Pero si ocupas que Dios haga algo en esta mañana contigo, ponte de pie. Dios puede fortalecer tu fe en este momento, pero el hecho de que Dios la fortalezca es para que tú la lleves a la obediencia. Yo no sé qué ha estado pasando en tu vida, pero yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿Tú crees que Dios tiene otras cosas más importantes y a ti no te hace caso? No. Dios tiene el cuidado de tu vida. Y si Dios ha permitido que estés pasando lo que estás pasando, es porque Él quiere. Él quiere probar tu fe, como en la vida de Abraham. Pero sabes, la diferencia es que Abraham tuvo fe. Abraham le creyó a Dios y obedeció. Probablemente tú no has obedecido y Dios te ha estado pidiendo algo desde hace tiempo que dejes. Probablemente a lo mejor algún vicio, alguna actitud en tu vida, alguna situación familiar. Dios te ha pedido desde hace tiempo: arregla tu vida, arregla tu matrimonio, arregla tu situación, y no lo has hecho. Entonces, ¿eso no es tener fe? O tener la medida de fe de acuerdo a tu conveniencia. La fe es para obedecer. Levanta tu mano en estas mañanas, levanta tus manos y en una señal de rendición y dile: Señor, aquí estamos, Señor. Señor, no hay nada que pueda esconder delante de ti. Habla con Dios, y si tienes que pedirle perdón porque en algún momento has dudado, en algún momento has renegado de lo que Dios te ha permitido pasar, este es el momento para que te pongas a cuentas con Él y tú le digas: Señor, perdóname, porque he sido necio, porque he sido, Señor, obstinado en vivir como yo quiero, Señor, y no en ponerte en primer lugar. Habla con Él mientras yo oro por ti. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos haces ver exactamente cómo está nuestra vida delante de ti, Señor. Y en esta mañana, Dios, estamos delante de ti y te pedimos perdón, Señor, si en algún momento, Dios, hemos dudado, si en algún momento, Señor, hemos flaqueado, hemos hecho a un lado, Señor, tu palabra y hemos vivido más a nuestra manera. Perdona, Señor. Pero hoy queremos, Señor, queremos, Padre, que nos ayudes, que nuestra fe sea fortalecida, Señor, para creerte, para obedecerte, Señor. Señor, tu palabra nos demuestra que no es fácil, pero sí es posible vivir una vida, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, yo te pido por cada uno, Señor, de mis hermanos en esta mañana. Padre, que cada uno sea fortalecido, Señor, en esa fe.
Que ellos aprendan cada día, Señor, a creerte, a confiar en ti, a esperar en ti, Señor. Que si alguno ha recibido una promesa de ti, Señor, pero ahora él había pensado, Señor, que ya se te olvidó, que ya la había hecho a un lado, Señor, que ellos sigan confiando, Dios, que en su tiempo la promesa llegará. Fortalece, Señor, la vida de mis hermanos, Dios. Ayúdales, Señor. Que a través de la fe, Señor, ellos puedan llegar a la parte más importante de nuestra vida como cristianos, Señor, a obedecerte, a caminar cada día contigo, Señor, poniendo nuestra voluntad a tus pies, no haciendo la nuestra, Señor. Padre, necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda cada día, Dios. Ayúdanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y te pedimos tu sabiduría y tu bendición cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga buen día. Lugar, iba a tener unas nuevas amistades, iba a tener un nuevo ambiente, iba a ser todo nuevo para él. Y la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, usted lo conoce el versículo, que el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todos no lo sabemos, todos no sabemos el versículo perfectamente de memoria. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. A Abraham no le interesó dejar todo su pasado. Y es algo que nosotros los que creemos en Dios debemos dejar el pasado, debemos dejarlo atrás. No le interesó. Por eso la fe debe ser un modelo. La fe de Abraham es un modelo de la fe auténtica y firme, porque es capaz de sacrificar su pasado por Dios, dejando Ur, su tierra y la de sus antepasados, para ir en busca de una tierra nueva y desconocida. Mire, déjeme decirle algo. Cuando usted y yo acudimos al llamado de Dios, ¿verdad?, a una nueva vida, esto se convierte en una aventura. ¿No ha sido una aventura el llamado de Dios para su vida? Para mí sí. Para mí sí, porque empieza uno de verdad no sabe uno ni a dónde va ni a dónde viene. Eso dice la Biblia, que somos como el viento, no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. Hoy estamos aquí, pero probablemente si a Dios le place, a lo mejor en un mes decir, ¿sabes qué, Toño? Te vas a la India. Pues a la India, ¿verdad? O sea, eso es. O sea, se convierte el llamado, ¿verdad? Cuando vivimos por fe, es una aventura en nuestra vida, ¿verdad? Porque, ahora, le voy a decir algo, tenemos al mejor guía para donde tenemos que llegar. Cuando tenemos la mejor palabra, ¿verdad? Tenemos al mejor guía que nos va diciendo por dónde debemos de caminar, qué debemos de hacer. O sea, y créamelo, que Él nunca nos va a conducir a un lugar de verdad que nos afecte o que nos haga daño. Todo lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Y a veces, claro, son situaciones que nos hace pasar el Señor o nos permite pasar, pero es para prepararnos y para capacitarnos para una situación mejor en la vida, ¿verdad? A veces hay momentos difíciles que nos cuesta trabajo pasar, pero ahí es precisamente donde está la mano de Dios, ahí es donde nuestra fe es probada también, ¿sí? El modelo de fe debe ser auténtica y firme, porque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su futuro para obedecer a Dios. ¿Por qué su futuro? Porque él sabía que en el sacrificio de su hijo, en su hijo estaba el futuro, estaba la descendencia de él y de sus siguientes generaciones, pero a él no le interesó el futuro, a él le interesó obedecer a Dios. Él sabía que sacrificando a su hijo, ¿verdad? Pues la promesa que Dios le había dado se iba a cumplir, pero esa es la evidencia que usted y yo debemos de tener. Si realmente decimos que le creemos a Dios y que tenemos fe, la mejor manifestación de nuestra fe es la obediencia, el creerle. Cuando Dios dice en su palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿tienes fe en Dios? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que obedecer a Dios de acuerdo a su palabra que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Los
los esclavos estar sometidos a vuestros amos, ¿verdad? O sea, los empleados a los jefes en el trabajo. O sea, hay una serie de mandamientos, hay una serie de palabra que Dios nos ha dado a cada uno, y lo que tenemos que hacer es obedecer. Pero conforme a nuestra fe, usted y yo vamos a obedecer a Dios o no. Conforme a lo que Dios nos está mandando, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Dios le da un primer mandamiento a Abraham y le dice: salte de tu tierra, y Abraham se sale. Y comienza una serie de circunstancias. Dios vio en la vida de Abraham, Dios le dio gracia en esa área, ¿verdad? Y al poco tiempo Dios le dice que le va a dar un hijo. Aun cuando ya eran mayores de edad y ellos creyeron, ahora sí su fe no en ningún momento, ¿verdad? Desfalleció, ¿verdad? Y sin embargo creyeron que Dios iba a darles el hijo de la promesa. El hijo de la promesa que les había dado. Y eso es lo que nosotros tenemos que caminar en esa parte con Dios. Necesitamos creerle. Y esa es la manifestación de nosotros los cristianos, de verdad, con la gente. Cuando les hablamos de Dios, debemos de realmente también que creemos en Dios. Y si hay un personaje de la Biblia, el que nos debe de llamar la atención por la fe, es Abraham, definitivamente. O sea, la Biblia nos habla extensamente de lo de Abraham. Dios le llamó, él obedeció en el viaje a Canaán, mostrando gran fe al dejar su hogar sin saber a dónde le conduciría Dios. Años más tarde Dios volvió a probar la fe de Abraham. Dios volvió a probar la fe de Abraham. Le dijo que le ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Usted conoce la historia, que más adelante la vamos a ver un poquito más detallada. Y Abraham amaba a su hijo con todo su corazón, pero estaba dispuesto a obedecer a Dios. ¿Qué es lo que más amas en tu vida? ¿Qué es lo que más amas? Analízalo, llévalo a tu pensamiento y escucha la pregunta. Si Dios te lo pide, ¿estás dispuesto a sacrificarlo? Bueno, esa es una respuesta muy personal, ¿verdad? ¿Qué tan dispuesto estás a obedecer a Dios en lo que Él te pida? Abraham amaba a su hijo con todo su corazón, pero él estaba dispuesto a obedecer a Dios y a confiar en Él. Y Dios salvó a su hijo porque Abraham mostró que amaba a Dios incluso más que a su querido hijo. Y por eso la fe de Abraham debe de ser un prototipo y un modelo de fe auténtica y firme. Una fe auténtica y firme, porque es capaz de sacrificar su pasado por Dios. A Abraham no le interesó todo lo que él tenía que dejar en su tierra, en Ur. No le interesó. No le interesó dejar amistades, no le interesó dejar todo lo que tenía que dejar para obedecer a Dios. Amistades, familia, tierra, casa, todo lo que él tenía. Probablemente a lo mejor la Biblia no menciona, pero probablemente él vivía en muchísimas comodidades o en un estilo de vida muy, muy placentero para él. Y sin embargo, cuando Dios le dice: deja todo y vete a la tierra que yo te mostraré, él lo deja todo. Y sin embargo, ¿cuántas veces nosotros llegamos al Señor y no dejamos muchas cosas de nuestro pasado? No dejamos estilos de vida, no dejamos situaciones familiares, no dejamos muchas cosas que sabemos que tenemos que dejar y no le creemos y no le obedecemos a Dios. Pero decimos que le creemos a Dios, decimos que tenemos fe. Hace unos días yo platicaba con un varón, ¿verdad? Y bueno, pues este varón siempre, y en su matrimonio siempre ha tenido muchos conflictos, muchos problemas, muchas situaciones difíciles, la verdad. Son muchos años los que han vivido, son muchos años los que han pasado en medio de esas circunstancias. Y conocen la palabra mejor que usted y que yo juntos. Y yo le decía: bueno, ¿sabes qué? Es que ya ahorita para abrir la Biblia contigo ya no tiene sentido, porque tú la conoces y la conoces mejor. Aquí realmente tú tienes que hacer algo, tú tienes que obedecer a Dios. Pero si no tenemos la fe para creerle a Dios, va a ser muy difícil que le obedezcamos. O muchas veces decimos que tenemos la fe, pero no la usamos, no la ponemos en práctica y está como si no pasara nada. Y estamos metidos. Y yo le decía: él, tienes años y años y años, tienen años, y no han resuelto el problema en el que están viviendo porque no han decidido obedecer a Dios.
Y probablemente usted está en una situación o en una circunstancia parecida, que han pasado los años y 10 o 15 o 20 años de cristiano, pero su situación matrimonial, su situación familiar es un problema. ¿Por qué? Porque no ha decidido obedecer a Dios. No ha decidido a dejar muchas cosas del pasado y para comenzar una nueva vida. Abraham sabía que él iba a tener una nueva vida en el llamado que Dios le estaba haciendo. Iba a ir a un nuevo... Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, pues qué gusto saludarle en esta ya tarde de domingo. Sí, ¿qué le parece si me acompaña por favor al libro de Génesis, capítulo 12? Y vamos a continuar con la serie que estamos llevando, ¿verdad? Acerca de la verdadera fe, la fe verdadera, ¿no? Cuando usted y yo hablamos de la fe, hay un personaje bíblico que siempre resalta sobre el tema de la fe. ¿Quién es? Abraham, ¿verdad? Abraham, siempre que hablamos de la fe, bueno, pues es imprescindible dejar de hablar de Abraham, un hombre que le creyó a Dios y que le fue contado por justicia. Dice ahí en Romanos capítulo 4 que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero fíjese que hay dos casos muy importantes en la vida de Abraham en donde él trabaja con la fe, pero a la vez con la obediencia. Yo le he titulado esta mañana a este mensaje la fe y la obediencia. Este es el tema que yo quiero compartir con usted, la fe y la obediencia. No podemos decir que tenemos fe si no la ponemos en práctica, ¿sí? Si no obedecemos. Dice ahí en el versículo 1 del capítulo 12, si me acompaña, de Génesis, ¿ya lo tiene? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Fíjese, se fue Abraham como Jehová le dijo. Ok, vemos ahí en un primer paso, ¿verdad?, acerca de, en la vida de Abraham, cómo Dios le habla a Abraham y le dice que se salga de su tierra, que salga de su parentela a la tierra que él le va a mostrar. Ni siquiera le dijo a dónde, nada más le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En ningún momento le dijo a dónde se tenía que salir, a dónde tenía que ir. Pero era tanta la confianza de Abraham en Dios, era tanta la fe que Abraham tenía puesta en Dios, que no le costaba trabajo obedecer. No le costaba trabajo a Abraham seguir las instrucciones de Dios. Dios hablaba y Abraham obedecía. Dios le dijo, salte de tu casa. ¿Y qué hizo Abraham? Se salió, obedeció. Y esa es la actitud que todos los cristianos debemos de tener con Dios. Cuando Dios nos habla, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Obedecer. O sea, normalmente a todo mundo le predicamos y le decimos que somos cristianos, que tenemos fe, que creemos en Dios, pero nuestra manera de vivir dice totalmente lo contrario. No tiene nada que ver con lo que hablamos, con lo que vivimos. Y ese es un grave problema, ¿no?, que tenemos en la iglesia cristiana. Muchos cristianos que actualmente no viven una vida de verdad de cristianismo. Y bueno, ahí es donde uno dice, bueno, realmente, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? Imagínese que usted está ahí, ¿verdad?, en una reunión con Abraham y con amigos ahí, y entonces se están tomando un refresco por el calor y todo. En eso llega Abraham y les dice, ¿qué ole? ¿Cómo están? Bien. Oye, ¿qué creen, mano? Fíjate que Dios me dijo que me iba a dar una tierra, que me saliera y que me fuera para allá. Y
Pero llega y se sienta ahí a tomar el refresco y pues todos los demás, oye, espérame, pues ¿qué estás haciendo aquí? Si Dios te dijo que te iba a dar una tierra y que te fueras, ¿qué tienes que hacer? Irte. O sea, no iba a pasar un tiempo, ¿verdad? Yo creo que todos los amigos le preguntan, oye, ¿por qué no te has ido? ¿Por qué no estás haciendo las maletas para irte a donde Dios te dijo a donde dijo que te salieras? O sea, simplemente, ¿verdad? No es incongruente que, es que Dios me dijo que me iba a dar una tierra, pero, y luego después checo a ver qué rollo. No, Abraham no hizo eso. Abraham inmediatamente dice ahí que en el versículo 4 que Abraham salió conforme a lo que Dios le había ordenado. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Salió 75 años. Él podía haber puesto muchos argumentos para obedecer a Dios y decir, no, Señor, pues ya soy viejo, Señor, yo ya soy un hombre viejo, ya soy un hombre, pues ya, ¿a dónde, Señor? Ya no tengo la misma fuerza, la misma capacidad para hacer esto o aquello. Y ahí es cuando Abraham también le cree a Dios y si el Señor me dice que me vaya, yo me tengo que ir. Entonces, ¿cuál sería la evidencia de que Abraham le creía a Dios? ¿No sería acaso decir que si no se iba, pues no tenía fe? ¿Cuál era la evidencia de que Abraham le creía a Dios? Obedecerle.